Nuestro siguiente invitado, Carlos Sánchez Berzaín, sí que debe tener harta paz inerval. Bienvenido, doctor. Usted es director del Instituto Interamericano para la Democracia. ¿Cuál es su lectura de la actual situación política y social de Venezuela tras el fraude grotesco del domingo 28 de julio? Hay que poner la situación de Venezuela en contexto, en el contexto de lo que es la historia del siglo XXI en las Américas. Al empezar este siglo había una sola dictadura, la de Cuba, pero Hugo Chávez había llegado al poder en Venezuela y se asoció con Fidel Castro y junto con Lula da Silva crearon un movimiento que llamaron el Movimiento Populista Bolivariano y empezó un proceso de expansión de la dictadura cubana. Ese proceso fue liderado por Hugo Chávez hasta que muy oportunamente murió Chávez. Cuando Chávez muere, pasa a todo a control de la dictadura cubana y hoy día vemos que en vez de una dictadura tenemos cuatro. Está Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y ha pasado por ahí el Ecuador con los poco más de 10 años del gobierno de Rafael Correa. En ese escenario, para mantenerse en el poder, estos regímenes dictatoriales han inventado un mecanismo de hacer elecciones en dictadura, que yo defino como las dictaduras electoralistas, cuya definición es que es el sitio donde la gente vota pero no elige, porque preparan todo para una votación, pero ellos tienen el control del registro electoral, las autoridades electorales son sus títeres, las autoridades judiciales también, eligen quiénes van a ser los candidatos, persiguen, encarcelan, exilian y a veces asesinan a los candidatos que no les convienen, aterrorizan a la gente por su sistema de terrorismo de Estado para que según les convenga vaya o no vaya a votar y finalmente celebran la votación y producen un resultado totalmente a su amaño, totalmente falsificado, se proclaman ganadores de la elección y por la fuerza y la violencia continúan detentando el poder con ese certificado que es respaldado rápidamente por el grupo de dictaduras y aliados que hay en las Américas y el mundo. Esto es lo que hemos visto en la elección de Venezuela del pasado 28 de julio y lo que hemos visto en el proceso electoral que ha precedido esa elección. Y lo que estamos viviendo hoy día es la disputa de la narrativa de la dictadura por tratar de imponer su falsificación, su fraude, con crímenes de lesa humanidad. Ahora, recuerde usted, recuerde la audiencia que este no es el primer caso que acontece en las Américas. Ha sucedido muy claramente el año 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales tuvo que salir huyendo a México y fue rescatado por el socialismo del siglo XXI. Ha sucedido el 2020 de nuevo en Bolivia y ha sucedido notablemente en Nicaragua el año 2021, cuando Ortega ha encarcelado a todos los candidatos de la oposición y con ellos en la cárcel se ha proclamado ganador con un resultado del 75% de supuesto apoyo popular cuando tenía el 80% de repudio. O sea, lo que está pasando hoy día en Venezuela no es sino la aplicación del método del socialismo del siglo XXI, también llamado castrochavismo, dirigido y operado por la dictadura más antigua que es Cuba, cuyo operador local es Nicolás Maduro, que está cometiendo en lo interno crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, y hay 23 muertos, con tal de seguir reteniendo el poder cuando han sufrido una derrota que prácticamente los dobla. Las amenazas y los crímenes que están cometiendo y que amenazan con cometer van inclusive al hecho de que el sistema de persecución que tienen institucionalizado ya ha criminalizado al candidato González Urrutia y a la líder de oposición María Corina Machado, acusándolos de los delitos que Maduro y sus acompañantes están cometiendo. Ahora, yo diría que la disputa se lleva a cabo en dos escenarios. La lucha por la libertad que lleva adelante el pueblo venezolano tiene dos escenarios. Un escenario interno en el cual la dictadura ha concentrado toda su fuerza y violencia, inclusive llevando efectivos de Cuba y de otros centros
tienen ahí operando las avispas negras de Cuba, tienen mercenarios Wagner, todo eso está documentado para reprimir e imponerse por la violencia. Mientras que lo que tiene la oposición es la resistencia de la movilización popular y la razón de haber ganado claramente las elecciones. Y en el ámbito internacional tenemos la disputa por el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo o de Maduro con su fraude electoral. Y ahí vemos que hay dos bloques, el bloque de las dictaduras, Rusia, China, Irán, en el ámbito extrahemisférico, y en el ámbito del hemisferio, las dictaduras de Nicaragua, de Bolivia, la cubana, que han reconocido rápidamente el fraude electoral. Pero hay una operación que están llevando adelante Lula del Brasil, López Obrador de México y Petro de Colombia, para tratando de simular que quieren esclarecer los hechos que están grandemente esclarecidos y que son demasiado claros, están ganando tiempo internacionalmente, tratando de generar un diálogo, una mesa de concertación o alguna forma, mientras la represión aumenta, apostando a que con el tiempo que ellos puedan ganar, María Corina Machado, González Urrutia puedan ser detenidos o eventualmente asesinados y la movilización popular pueda cesar. O sea, el momento es extremadamente crítico porque estamos viendo la aplicación del crimen organizado transnacional sobre un pueblo indefenso y victorioso que es el pueblo venezolano. Es el análisis del abogado Carlos Sánchez Berzaín. Él es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Abogado Sánchez Berzaín, el Papa reza, la OEA condena, la Unión Europea presiona, pero el dictador sigue en el poder y la represión continúa. ¿Cuál es la salida? La salida tiene que ver primero con que se produzca lo más rápidamente posible el reconocimiento internacional de González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Y de manera paralela, que se apliquen las normas internacionales contra estos actos criminales. Se tiene que aplicar una medida de protección de los derechos humanos que está en manos de las Naciones Unidas, porque no se puede permitir que se masacre impunemente a un pueblo. La Organización de Estados Americanos tiene que volver sobre el tema e inclusive con la posibilidad de aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Se le tiene que demostrar al dictador en Venezuela que la violencia, que el crimen no genera derechos. Y el sistema internacional tiene mecanismos que van desde la aplicación que ya se ha pedido, pero que no se ha hecho efectiva, del Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, hasta la aplicación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada. Pero hay que pasar de la declaración a la acción y a la ejecución de esas normas internacionales, porque si no, se está cumpliendo la estrategia del socialismo del siglo XXI, que bajo el liderazgo encubierto de Cuba está ganando tiempo mientras trata de masacrar a la oposición y de terminar con el liderazgo. Doctor Sánchez Berzaín, muy buenos días. Usted es presidente del Instituto Interamericano de la Democracia. Bueno, hay que luchar por la democracia y eso se perdió hace rato en Venezuela, pero quedó absolutamente consolidado ese concepto de pérdida en el momento en que la voluntad democrática de 2/3 partes del pueblo venezolano residente en Venezuela, sin contar el que está afuera, que es casi unánime, pero de los que están adentro, 2/3 partes le dijeron no al señor Maduro y se sostiene en el poder. Entonces ya Maduro es como y ese régimen es como una muela podrida. Ya ahí necesita un dentista que saque esa muela, que la extraiga incluso bruscamente. Algo de anestesia, pero con fuerza. Entonces, acá lo único que cabe es que en un momento determinado se lo extraiga a Maduro y todos sus adláteres a la fuerza. Pero eso el pueblo desarmado no lo puede hacer. La democracia tiene que ser defendida por los países democráticos. Para eso puede haber una liga internacional democrática que incorpore fuerzas armadas de diferentes estados, incluso con la bandera de la ONU, para que imponga condiciones y lo pueda sacar a este dictadorzuelo. Pero mientras eso llega, que podría ser una medida de último extremo, ¿qué otra vía usted cree que puede darse para que esta gente salga? Fácilmente no va a ser, pero quizás
La última esperanza previo a aquello es que definitivamente pierda piso cuando sus aliados históricos como Brasil, México, Colombia, definitivamente les terminen de exigir de que se vaya. No sé si esa puede ser una penúltima alternativa y si no ya ir directamente a la última. ¿Qué opina usted? Hay que poner en marcha lo que usted llama última alternativa, porque esos son procedimientos que tardan y que en el derecho internacional se conoce como el uso legítimo de la fuerza. No se puede permitir que se produzca la masacre que se está produciendo en Venezuela, y para eso las Naciones Unidas ya deberían haber empezado a actuar. Tiene la capacidad incluso de configurar una fuerza internacional de cascos azules para proteger al pueblo venezolano y para llevar adelante el cumplimiento de la voluntad popular de los venezolanos. Otro escenario en el marco de la Organización de Estados Americanos, en el mismo sentido del uso legítimo de la fuerza para proteger la paz y la seguridad internacionales y los derechos humanos en Venezuela, es la aplicación del TIAR. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es directamente aplicable en este caso, pero se necesitan los votos de los Estados miembros de la OEA, que no se dan porque Brasil con Lula, México con López Obrador, Colombia con Petro, están dilatando la situación, simulando una negociación, apostando, en mi criterio, a que se debilite la movilización popular y el liderazgo en Venezuela. La acción de López Obrador, de Lula y de Petro es la acción de gobiernos paradictatoriales. Estos gobiernos se llaman paradictatoriales porque son gobiernos elegidos en democracia, que están en países democráticos, pero que le deben al socialismo del siglo XXI, a las dictaduras del castrochavismo, el haber llegado al poder. Y que cuando llegan al poder ponen al servicio de esas dictaduras toda su política exterior y gran parte de su política interna. Solo hay que ver lo que ha hecho México, lo que ha hecho Brasil y lo que hace Colombia y lo que están haciendo respecto a la dictadura de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua. El presidente mexicano ha condecorado a Díaz-Canel, al dictador cubano, ha recibido con alfombra roja a Maduro. Lula apenas ha llegado al gobierno, ha organizado un gran evento internacional en el marco de la CELAC para a recibir al dictador Maduro, pese a la protesta de países como Uruguay, Paraguay y otros países. Juntos todos estos han ido a Europa y le han abierto la puerta de Europa con la Unión Europea a las dictaduras. O sea, son gobiernos paradictatoriales, y lo que están haciendo hoy día no tiene que llevarnos a engaño. No están tratando de ayudar a que la voluntad popular de Venezuela tenga una pronta aplicación y se respete. Están ayudando al dictador Maduro a que masacre mientras ellos ganan tiempo. Entonces, lo que se puede hacer en este momento es poner estas maniobras en evidencia para acortar los plazos. Este es un momento en el que en Venezuela se está disputando la libertad de todas las Américas, porque si el dictador Maduro ganara, que es la ganancia de Cuba, Venezuela es Cuba 2, y ese es el centro de irradiación de narcotráfico, de terrorismo, de migración forzada, de inestabilidad y de conspiración contra todas las democracias de las Américas. Los países democráticos de las Américas se tienen que dar cuenta que el no respetar la voluntad popular y no recuperar la democracia en Venezuela es la mayor derrota y amenaza específica y clara contra los gobiernos democráticos de la región. Entonces, esto es una cuestión de tiempo en el que la dictadura, el socialismo del siglo XXI, está tratando de ganar tiempo, de nuevo, ayudados por Lula, por Petro y por López Obrador, y hay que cortar esa maniobra acelerando un proceso de transición, un proceso de reconocimiento y tratando de buscar por lo menos la amenaza creíble para que cesen las masacres, las violaciones de derechos humanos, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en tiempo real. Más de 2.000 detenidos, 23 muertos y creciendo, terrorismo de Estado en plena aplicación, transmitido en vivo y en directo, o sea, delitos infraganti,
y no pasa nada. Abogado Sánchez Berzaín, bienvenido a Punto de Orden. Un gusto conversar con usted sobre estos temas que apremian no solo a la región, sino al mundo. Lo ha descrito usted claramente, no hay para qué repetir, pero hay una frase que usted dice que es cortar los tiempos, porque lo que claramente están intentando hacer estos líderes es que el legalismo paralice una acción concreta que se haga en un momentum que produzca el cambio que el resultado electoral ha comunicado al gobierno de Maduro, que es que se tiene que ir porque perdió las elecciones. Esto no es un golpe de Estado, aquí perdió las elecciones y se tiene que ir. ¿Qué acción concretísima hay que conseguir para poder cortar ese plazo? Es decir, esto parte por voluntad política de quién, qué Estado, qué Estado, qué gobernante, qué líder sería el propulsor de esta acción concreta que pare esta paralización de los tiempos para lograr que Maduro se perpetúe en su dictadura. Se necesitan 18 votos de países de las Américas que la semana pasada no se han conseguido en la Organización de Estados Americanos. Se debería convocar una nueva reunión del Consejo Permanente para poner en aplicación el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y pedirle a las Naciones Unidas una fuerza de cascos azules que permita frenar los abusos y los crímenes en Venezuela. No depende de un solo Estado. Necesitamos la mitad más uno de los votos de los 34 Estados miembros activos de la Organización de Estados Americanos, y eso es lo que lamentablemente por un voto la semana pasada no se ha conseguido, porque Brasil, porque México, porque Colombia, de nuevo Lula, López Obrador, Petro han jugado a decir públicamente que sí quieren esclarecer el asunto y cuando llega el rato de votar se abstienen. Y la abstención no es una cuestión que salve de responsabilidad a esta gente. La abstención es la forma más hipócrita de apoyar en este caso al crimen organizado. No hay zona gris en esas votaciones. O se respalda la democracia o se está contra la democracia. Quienes se abstienen están apoyando las dictaduras y están despreciando la democracia, incumpliendo el concepto mandatorio de la Carta Democrática Interamericana, que en su artículo 1 dice que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. O sea que, en concreto, se necesitan 18 gobiernos que tomen el caso como es debido y que avancen en la aplicación de una amenaza creíble o de medidas coercitivas contra la dictadura venezolana, cubana, que están masacrando al pueblo venezolano. Abogado Sánchez Berzaín, un gustazo tenerlo aquí en Punto de Orden y poder conversar con usted. Rodrigo Campos lo saluda. El día de ayer Nicolás Maduro salió a dar declaraciones en público donde dijo: yo voy a romper relaciones con WhatsApp. ¿Cómo toma estas declaraciones? Porque lo que nos da a entender es que hay una intención por parte de él de aislar al pueblo venezolano de comunicación con personas de otros países. Pero ¿qué opina usted? Uno de los problemas que tiene la dictadura es la tecnología. Están matando en tiempo real, todo está filmado. Están cometiendo crímenes y torturas infraganti. Están realizando una cantidad de crímenes que están ampliamente documentados y que están probados en el momento mismo que se producen. Y eso sucede por las redes sociales, por la revolución tecnológica, por la capacidad comunicacional. Y además eso se transmite a través de redes, y una de las redes que más penetra a Venezuela es WhatsApp. Entonces, las dictaduras necesitan tapar sus crímenes, en este caso Cuba y Venezuela, que están operando en contra del pueblo venezolano, necesitan tapar sus crímenes, y obviamente lo que ha hecho ayer Maduro es una confesión de que quieren cubrir sus crímenes declarándole la guerra a WhatsApp. O sea, hay que tomar eso como un delito más. Seguramente van a silenciar no solamente WhatsApp, han intentado varias veces silenciar el Internet, van a tratar de hacer una zona oscura a Venezuela para continuar cometiendo los crímenes que están cometiendo y que ya no sean documentados. Frente a eso, hay la contraparte de la defensa de la libertad y la democracia, con líderes que no son políticos, pero que son líderes sociales de carácter mundial,
como por ejemplo Elon Musk, que es el dueño de lo que antes era Twitter o de X, que está señalando con claridad el carácter criminal y que brinda apoyo tecnológico que yo espero no permitirá que el Internet por lo menos sea tirado al suelo en Venezuela. Muchísimas gracias por su opinión, su análisis sobre Venezuela. Abogado Carlos Sánchez Berzaín, él es el director del Instituto Interamericano para la Democracia. Gracias por presentarse en este programa. Buenos días. Encantado, mucho gusto. Gracias a ustedes.